a continuar, por favor. Si ya les quedó claro que tenemos que abordar el proceso total en dos partes. Primero el tema de equidad y después el tema de competitividad. Entonces miremos cómo manejamos el tema de equidad interna. Entonces voy a, por favor, a compartir pantalla. Ustedes tienen dentro del material que tienen hospedado o alojado en la unidad número 2, ya un archivo que es comprimido, que tiene 5 archivos. 5 archivos que están identificados, el titular del archivo, como instrumentos, ¿verdad? Instrumentos, guías, manuales para hacer un análisis de cargo. En otras palabras, les quise compartir 5 ayudas, 5 archivos que contienen, ¿ya? Que contienen, por favor, una guía para que ustedes puedan, ¿ya?, hacer eso. Uno de ellos, por favor, voy a compartir uno de los 5 archivos que ustedes tienen en ese archivo comprimido, repito, que se identifica como instrumentos, manuales, guías, que usted puede utilizar. Les quiero dar ese regalo de 5 archivos para que los lean, los utilicen. Pero a ver, comparto algunos de ellos porque no tenemos tiempo de mirarlos todos, ustedes los tendrían. Este que ustedes están observando es el que yo he venido utilizando en los últimos años, que he hecho algunas asesorías en las empresas acerca de lo que es el descriptivo de los cargos, ¿ya?, y los perfiles por competencia, ¿correcto? Ustedes ven en la parte superior precisamente dice instrumento para el análisis ocupacional o análisis de cargo o análisis de puesto de trabajo para obtener la descripción de cargo y el perfil por competencia, elaborado por Víctor Delgado, tal, ¿verdad? Ok, ¿qué tiene este instrumento, por favor? Yo quiero referirme a los titulares, la estructura del documento. Ustedes lo mirarían con todo el detalle posteriormente. Pero a ver, esto está dividido en 9 partes, 9 secciones, 9 módulos, digámoslo así, de información para que queden debidamente organizadas. ¿Ok? La primera parte, como ustedes ven ahí, están identificados con numerales rojos, ¿verdad? Dice el punto 1, dice identificación del cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, pues en la parte superior, obviamente, ven ustedes está el nombre de la empresa, la fecha. La fecha donde yo levanto esta información es supremamente valiosa para efectos de las actualizaciones futuras, para mirar a ver esta información que tengo hoy, es posible que ya la haya recopilado, la haya actualizado hace 2, 3, 4, 5 años. Entonces eso me permite a mí saber cuándo debo hacer un proceso de revisión de esto y sabría cuándo fue el momento donde esta información fue recopilada y fue de alguna manera actualizada, ¿correcto? Entonces la fecha es clave de cuando se recopila esta información. Entonces, por favor, los componentes que son 9 son: el primero, la identificación del cargo, como se lo decía. Ustedes ven ahí alguna información que yo considero que deben tenerla en cuenta, ¿verdad? Tendría que ver cada caso particular qué les conviene, qué le interesa a la empresa tener y qué no. Pero miren, como mínimo tiene que tener el nombre del cargo, entendiendo por nombre del cargo cómo se denomina el cargo en esa empresa. Y acuérdense que las empresas denominan los cargos como ellas a bien le parezca. Aquí no hay ninguna norma legal. En cambio, en el sector público, Elkin y los que están en el sector público como Ernestina, que trabaja en la gobernación, ¿verdad? Ustedes se habrán dado cuenta que en el sector público los cargos, los nombres de los cargos ya están regulados por ley. Ya están establecidos, sí, claro. El Estado saca unas leyes y unas normas, unos decretos donde está establecido lo que se llama el sistema de nomenclatura y denominación de los cargos, ¿verdad? Y la estructura de compensación está regulada por esos cargos y de los cargos están agrupados en unos niveles o categorías ocupacionales, ¿verdad? De directivos, asesores, no sé qué, ok, ¿listo? Y eso está asociado a la remuneración que aparece en un grado en los cargos del nivel público, para el caso de los compañeros y los que no, por favor, entiendan que en el caso del nivel público, si tú ves que alguien tiene un cargo de profesional especializado, grado 10 o 12 o 14 o 8, ese grado 10, 8 o 10 o 14, el grado que sea, determina el nivel de remuneración. O sea, la estructura o la escala de compensación está establecida por el grado, y el grado significa qué diferencia puede haber entre un cargo y otro, que se supone debió haberse hecho un proceso de valoración de cargos en el Estado colombiano, ¿correcto? Para establecer la diferencia entre lo que gana un profesional universitario y un profesional especializado, y entre los especializados hay de unas categorías mayores que otras, ¿correcto? Todo eso en el caso de lo público. Pero entiéndame que aquí lo importante es el nombre del cargo, es el nombre que en la empresa le dan al cargo. Pero como los cargos pueden tener denominaciones genéricas o específicas, cuando los cargos
en las empresas tienen denominaciones genéricas. Por ejemplo, ¿qué significa genérico? El caso mío, cuando yo entré a Monómeros hace en el año 75, por favor, ustedes no habían nacido la mayoría. El cargo que yo desempeñé en Monómeros lo llamaba, en ese, creo que todavía mantienen esa estructura, profesional 3. La pregunta que yo les hago, profesional 3, el día que yo entré a la inducción, el primer día de mi trabajo, el proceso de inducción, había conmigo, compartí ese proceso de inducción con 5 profesionales que también todos ellos tenían la misma denominación de mi cargo, el profesional 3. Pero resulta que yo iba a trabajar en el área administrativa de logística, lo que hoy llamamos logística, y los otros estaban unos en la parte de producción, otros en mantenimiento, otros en la parte comercial porque era un agrónomo, otro en la parte legal porque era un abogado. ¿Sí me entienden? Pero todos teníamos la misma denominación. Esa denominación es de tipo genérico, no te especifica qué cargo es el que va a desempeñar la persona. Es muy genérico. Y eso es muy normal en las grandes empresas. ¿Ya? En el Cerrejón, por ejemplo, tú le preguntas a alguien qué cargo tiene, me dijo, yo soy supervisor senior. Y supervisor senior puede haber gente en todas las áreas de la empresa. O sea, son denominaciones generales. Por eso que ustedes ven ahí que cuando eso ocurre en las empresas, que las denominaciones son generales, es conveniente poner lo que ustedes ven en la segunda línea, que dice otra denominación del cargo. Por eso les pongo ahí, si es necesario o conveniente, porque si no es necesario, esa pregunta, obvio, paso por alto, no es necesario que la haga. ¿Está claro? La haría en la medida en que la denominación del cargo sea tan genérica que no me precisa qué es lo que hace ese cargo, qué es lo que en sí consiste ese cargo, y por eso habría otra denominación del cargo. En el caso mío, para seguir el ejemplo, si el cargo que me daba la empresa a mí era profesional 3, ese es el que iba en nombre del cargo, el genérico. Pero la otra denominación de mi cargo, cuando uno conoce qué es lo que uno hace, uno podría decir, ok, yo soy analista del área de compras e inventario y almacenes, algo así era mi cargo. Ya, lo que yo hacía tenía que ver con el área de compra y con el área de almacenes, correcto, de la empresa. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí me siguen? O por ejemplo, sí, claro. Sí, profe, sí, claro. Cargo genérico, pero yo soy ingeniero de mantenimiento, entonces yo diría, mi otra denominación específica es ya profesional, ingeniero de mantenimiento mecánico o mantenimiento eléctrico o electrónico, o sea, preciso un poco el nombre del cargo. Listo. Después ustedes ven ahí que se pone la ubicación orgánica, o sea, en qué área, en qué dependencia está adscrito ese cargo, número de personas que desempeñan ese mismo cargo. Si ven ustedes ahí, el cargo es de inmediato y la sede de trabajo dice ahí, y tipo de jornada, horario, si es necesario, conveniente. Eso sería válido para empresas que tienen varias sedes de trabajo, como el caso del SENA, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que tiene múltiples, o los bancos que tienen cualquier cantidad de sedes de trabajo, ¿verdad? Y podría haber diferentes tipos de horarios o de jornada de trabajo, entonces es importante ponerlo ahí, ¿verdad? Otras empresas, inclusive donde yo he hecho asesoría, me piden que como la empresa tiene sindicatos, que hay cargos que se regulan por proceso de negociación colectiva y hay otros que no, porque es una nómina administrativa de confianza, entonces pone uno ahí tipo de nómina. Ok, nómina administrativa, nómina convencional o como quiera. O sea, yo puedo, permítanme por favor decirle, este es un modelo normal, pero yo lo ajustaría a las necesidades y especificidades de cada empresa. Si para una empresa es importante lo del tipo de nómina, porque hay 2 o 3 tipos de nómina y puede haber hasta una nómina confidencial para los altos directivos, pues aquí sería interesante poner ese espacio si el cargo que yo estoy analizando pertenece a la nómina administrativa convencional, que es del sindicato, o una nómina confidencial, que es de los altos directivos. Todo eso es posible. O sea, uno podría adicionar o eliminar alguna información que ustedes consideren que para la empresa no es de interés. Ok. Después, el numeral 2 dice misión o propósito del cargo. Objetivo del cargo sería otro sinónimo. Misión, objetivo o propósito. ¿Listo? Y ustedes ven ahí que debajo del título yo les pongo una frase que sería lo que a usted le ayudaría el día que le está haciendo una entrevista a una persona para obtener esta información, lo que se llama el análisis del cargo, del puesto de trabajo. Lo ideal es hacer una entrevista y obviamente haciendo la entrevista pones en práctica el otro método importante para recopilar esto, que es observación directa. O sea, estoy observando lo que el tipo me dice y cómo lo dice. Yo hago preguntas para ser observador y poder registrar la información de la mejor manera, ¿correcto?
Entonces, aquí tienen ustedes una guía como para que tengan una orientación de cómo hacer las preguntas pertinentes y adecuadas para que la persona te pueda responder lo que tú quieres que te responda bajo ese título que se llama misión o propósito u objetivo del cargo, ¿correcto? Fíjense que ahí dice, por ejemplo, ¿por qué o para qué existe el cargo? ¿Ya? ¿O qué contribuciones hace este cargo a los objetivos de la empresa? Sería una pregunta. Y enfocado a qué es importante que se diga el qué y el para qué. O sea, ya qué se hace, cuál es lo esencial del cargo, el por qué existe, cuál es la razón de ser de este cargo en esta empresa. ¿Por qué y para qué existe el cargo? Como dice el inicio de la pregunta guía que les doy ahí. Y lo más importante, además de eso, es ir al para qué, o sea, qué resultados se esperan de ese cargo, que es lo más importante. No solo necesito saber qué se hace, sino para qué, cuáles son los resultados esperados, ¿ya? ¿Cuál es la razón de ser de este cargo, en otras palabras? Después viene el numeral 3 que dice descripción de las funciones esenciales. Se entiende que para poder desarrollar esa misión o propósito u objetivo de ese cargo, yo tengo que desarrollar, toda persona en su cargo, para poder lograr esa misión, debe desarrollar lo que se conoce comúnmente en nuestro lenguaje común en las empresas como las funciones específicas de un puesto de trabajo. Yo las llamo aquí funciones esenciales para pues centrarnos en las relevantes del cargo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo? Miren la pregunta guía que hay ahí para que ustedes puedan también hacer las preguntas pertinentes para que la persona le entienda y le pueda responder lo que usted necesita obtener como respuesta para después registrarlo en el documento final que es el descriptivo del cargo, ¿correcto? Listo, entonces la pregunta, mire ahí dice, ¿qué actividades? Por favor, María, si estoy entrevistando a María, ¿ya? María, ¿me puede informar qué actividades se llevan a cabo en el cargo que tú desempeñas y para qué se realizan estas funciones? Y también el cómo sería importante, que ahí no lo pongo, ¿verdad? Y también aquí es importante ver qué resultados se esperan, en este caso, ya no del cargo como un todo, que es lo que iría en la misión, sino los resultados esperados en cada una de las funciones esenciales que lleva a cabo una persona. Entonces aquí sería el qué, el cómo y el para qué, ¿verdad? Entendiendo el para qué, los resultados esperados de cada una de las funciones. Después viene el numeral 4, por favor, voy a ir rápido porque creo que me están entendiendo. La explicación que estoy dando les permite entender todos los componentes que tiene este instrumento. Después viene las responsabilidades del cargo. Ustedes ven que está subdividida o desagregada en varios focos de cómo puedo medir o analizar las responsabilidades de una persona en su puesto de trabajo, ¿verdad? O sea, al realizar esas funciones, implica esas funciones asumir una serie de responsabilidades. Las puedo ir registrando ahí. Ahí tienen 8 ítems que podrías considerar en el sistema. Inclusive ahí tengo preguntas de responsabilidad relacionadas para las empresas que tienen, porque las últimas empresas que he hecho, como tienen sistemas integrados de gestión, ya tienen el sistema de gestión de calidad, tienen el sistema de gestión ambiental y tienen el sistema de gestión de seguridad, el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, como ustedes ven ahí en el literal, en el numeral 4.6 dice responsabilidad que asume la persona o ese cargo por en el sistema de ¿ya? Seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Por el sistema de seguridad y salud en el trabajo, por el sistema de gestión integral y el sistema de gestión ambiental, los tres. Lo que pasa es que ahí está mal, debe ser sistema de gestión de calidad. Se me faltó ahí. Ok, listo. Después el numeral 5 dice que además de las funciones, ¿verdad? Vamos en orden, el numeral 1, 2, 3, 4. El 5 tiene que ver con algo que me parece supremamente importante hoy en día cuando vamos a hacer buenos descriptivos de cargo. Y más para cuando vamos a hacer la valoración de cargos, que es lo que nos interesa para nuestro módulo de compensación. ¿Ok? Que se llama las relaciones del cargo o entiéndanlo como las interacciones del cargo. Partamos de la base que todo cargo en una empresa no puede trabajar de manera aislada, ¿ya? Tiene que trabajar interactuando o relacionándose con otros. Esos otros pueden ser relaciones internas y relaciones también externas. Por eso ven ustedes ahí que está dividido eso en la parte interna, en la parte superior y después vendría la parte externa. La idea es organizarlo, en este caso, de esa manera. Y al frente de cada uno de haber identificado esas interacciones o los stakeholders con quién te relacionas tú en tu trabajo, ¿ya? ¿Correcto? Se colocaría lo que ustedes ven en el lado derecho, en la parte superior, dice que debemos describir el propósito o la naturaleza de la relación. Y divido eso en 2 columnas, ¿ya? En el lado izquierdo de esa columna
Hernández dice, debes de escribir ahí lo que el cargo el que tú estás analizando, recibe de quienes le suministran insumos, que yo llamo ahí proveedores del cargo. El término proveedores lo utilizo bastante porque en la mayoría de las empresas, en las empresas que ya tienen sistemas de gestión de calidad, que es un propósito obviamente de toda empresa hoy en día que quiere ser competitiva, el lenguaje del sistema de gestión de calidad de quienes te entregan algo a ti para que tú hagas tu trabajo, que tú necesitas, ¿ya? Se llama proveedores de tu cargo, no los proveedores de la empresa, por favor. Miren la palabra, proveedores del cargo. Y tú con lo que te entregan los proveedores, tú haces tu trabajo, llevas a cabo las funciones y asumes las responsabilidades que ya están establecidas en la parte de arriba, ¿verdad? Ok, pero cuando tú terminas de llevar a cabo tus funciones, tus responsabilidades, tú tienes un resultado final de eso, ¿verdad? Y eso lo debes entregar a alguien, ya sea dentro de la empresa o también externa, por eso se habla de interna o externa, ¿verdad? Y esas personas o áreas o dependencias externas, en este caso, o áreas internas de la empresa, que reciben el resultado del trabajo de este cargo, se llaman clientes del cargo en el sistema, repito, en el lenguaje del sistema de gestión de calidad. Por eso quise ponerlo eso para que se vayan ambientando aún los compañeros de ustedes y compañeros que en sus empresas todavía no tienen establecido el sistema de gestión de calidad. Es bueno que ya vayan pensando cómo manejar ese lenguaje cuando vayan a establecer el sistema de gestión de calidad, que es ese lenguaje apropiado, ¿correcto? Después viene el numeral 6 o la sección 6, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ya? El módulo 6 de este instrumento, ¿ya? De la estructura, las decisiones. Es importante, además de todas las informaciones de los 5 numerales anteriores, ¿ya? Tener identificado qué tipo de decisiones se toman en ese cargo y en cada uno de los cargos que yo tenga que hacerle este análisis, ¿correcto? Que son todos en la empresa, desde el presidente o CEO de la compañía o gerente general hasta el cargo del nivel inferior, ¿correcto? Las decisiones en la empresa, como ustedes ven, yo las clasifico en autónomas o consultadas, ¿verdad? Autónomas son aquellas que tú no tienes que consultar a nadie porque la organización te ha facultado, te ha empoderado, como se llama hoy en día ese concepto de empowerment, ¿verdad? Que te ha autorizado, delegado, para que tomes y asumas ya esas decisiones, ¿verdad? Con responsabilidad, obviamente, y con autoridad que implica el tomar decisiones, ¿verdad? Pero también las decisiones que se pueden tomar un cargo pueden ser consultadas entendiendo de que mucha gente tiene que tomar decisiones en su cargo, pero las tiene que consultar previamente, seguramente con su superior inmediato, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí se especificarían cuáles son autónomas y qué tipo de decisiones tienen que ser consultadas seguramente con su superior inmediato. Después viene supervisión, la ejercida y recibida. Todo cargo tiene supervisión, ¿verdad? Recibe y ejerce. Ejercida sería para los jefes, ¿verdad? Que hacen supervisión sobre otro. Toda persona que coordina un trabajo seguramente tiene personas a su cargo, ¿verdad? Tiene un grupo de personas, su equipo de colaboradores. Entonces, si tengo un equipo de personas que dependen de mí, yo las dirijo, superviso, coordino, lidero, yo ejerzo supervisión sobre ellos. Entonces habla supervisión ejercida y la que todo cargo recibe de alguien superior a uno, ¿verdad? Que es la recibida. Aún el gerente de la compañía, ya que uno cree que el gerente no recibe de nadie supervisión porque es el gerente, es el que manda, sí recibe supervisión en este caso, porque me ha pasado en empresas donde ponen en blanco esto en los trabajos que hago, ya, y yo le hago ver que el gerente de la empresa, por más gerente que sea, tiene por encima de él alguien que seguramente dentro de una buena organización de la empresa se llama junta directiva, consejo directivo, ya, o junta de socios, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, si hay un órgano, ya, que seguramente está supervisando la labor que está haciendo el gerente, ¿correcto? Entonces, después viene el octavo, condiciones de trabajo y riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que yo simplifico con este término ATEL, accidente de trabajo y enfermedades laborales. Aquí se divide esto en dos partes, identificar ese cargo en su desarrollo normal de sus actividades, en qué condiciones de trabajo se lleva a cabo ese puesto, ¿verdad? Aquí sería a describir las condiciones en que se lleva a cabo ese cargo, ¿ok? Y por otra parte, además de las condiciones de trabajo, que si trabaja de pie, ¿verdad? Caminando o trabaja alternativamente sentado en una oficina, pero tiene que recorrer la planta para hacer supervisión de todo el personal a cargo, de revisar el trabajo que están haciendo. No sé, que es el caso de muchos ingenieros en las empresas de producción. Trabajan en su oficina, tienen oficina, pero tienen que salir a recorrer la planta para mirar cómo va el desarrollo del trabajo. Entonces, su condición
es que su posición mantiene parcialmente en una oficina con condiciones obviamente seguramente de confort y todo esto, pero también tiene que salir a caminar, a recorrer la planta, pasar por todos los demás puestos de trabajo. Entonces las condiciones no son constantes ni permanentes durante toda la jornada, sino varían, ¿verdad? Ok, entonces se trata de describir las condiciones de trabajo, ¿ya? Y lo otro es que hay que identificar los riesgos a que está expuesto es cada trabajador en su puesto de trabajo o cargo de que le ocurran accidentes de trabajo o enfermedades laborales, como ya lo había puesto, que es ATEL, a lo que se pone el trabajo. Y el último punto de este instrumento que yo les ofrezco, que es, repito, el que he venido utilizando, ¿ya? Es el perfil del cargo basado en competencia. Entonces podríamos decir que del numeral 1 al numeral 8, todo eso corresponde a lo que es el descriptivo del cargo. Y el numeral 9 es la parte complementaria, ¿verdad? Que llamamos descriptivo del cargo y perfil por competencia. El numeral 9 se centra en poder uno indagar, investigar, identificar, ¿ya? Cuáles son las especificaciones, los requisitos que conformarían ese perfil del cargo basado obviamente en competencias laborales, ¿correcto? Aquí ustedes ven que yo propongo, como lo he hecho en las empresas, 5 aspectos de condiciones, del perfil del cargo, lo divido en 5 componentes, que son las condiciones mínimas de educación, ¿verdad? La experiencia mínima requerida y el conocimiento, los conocimientos específicos que requiere el cargo. Cuando yo hablo de conocimiento específico, entre paréntesis, por favor, encuentran ustedes lo que es la clasificación de las competencias laborales, que es las competencias del saber o del conocer, y después viene el otro ítem de las competencias, que son las habilidades y destrezas, que corresponde a las competencias del saber hacer o saber tener la capacidad de poner en práctica todos los conocimientos teóricos, digámoslo así, que uno tiene. Y por último, las competencias humanas o personales, que son las competencias del ser y del querer hacerlo, las incluiría ahí. Y por último, se pondrían algunas observaciones o comentarios de la persona que está recopilando la información, ¿correcto? ¿Listo? Ahora, este documento, como ustedes ven, queridos amigos, se debe complementar, les envié, por favor, les envié este documento que yo elaboré en su momento, porque yo cuando he hecho asesoría en empresas grandes, me ha tocado contratar personas, ¿verdad? Como ustedes, profesionales o eso, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Y para que el trabajo quede bien, yo le hago un entrenamiento a las personas que han trabajado conmigo. Este fue uno que tuve que hacer cuando en la Autónoma, en el año 2009, por allá, me contrató la universidad, ¿ya? Para que hiciera este trabajo con 8 estudiantes de ingeniería industrial, todas chicas, todas eran mujeres coincidencialmente, y yo le hice el entrenamiento, para lo cual tuve que elaborar este manual adecuado a la estructura del instrumento que yo he dado, ¿correcto? Entonces aquí encuentran, por favor, este documento tiene 11 páginas y está detallado, obviamente con mayor amplitud a lo que yo acabo de compartir con ustedes de los 9 secciones, digámoslo así. Miren ustedes, ahí están los títulos que encuentran allá, la misión, las funciones, las responsabilidades, todo, las relaciones del cargo, decisiones, todo lo que les acabo de comentar, aquí lo encuentran ya especificado por detalle, como muy de una forma pues comprensible, digámoslo así, para que las personas con base en eso comprendan lo que hay que hacer, y después les someto a un entrenamiento, a una prueba piloto para ver cómo lo hacen, les corrijo, y así se prepara el equipo humano para hacer este tipo de trabajo que hay que saberlo hacer bien, por favor. Y en la parte final de este documento lo llamo yo manual guía. Recuerde que los archivos que son míos están identificados con las letras BDB, Víctor Delgado Borges, y después viene el nombre. Este se llama, después de mi apellido, mi nombre, dice manual guía de elaboración del descriptivo del cargo y el perfil por competencia. Entonces, en la parte final encuentran cómo entender cada uno de los 5 ítems en que yo considero que debemos tener el perfil por competencia de educación, experiencia, los conocimientos específicos, las habilidades, ok, todo. Y después cómo se hace, después que uno recopila esta información, ¿qué debe hacer uno? Que es reunirse con el jefe y tienes que validar toda esta información, ¿correcto? Listo, entonces, por favor, además de ese archivo, repito, que todos estos 2 archivos, más otros 3, los tienen en el archivo comprimido que dice instrumentos, que tiene 5 archivos. Los 2 que acabo de presentar y tiene otros 3. De los otros 3 tienes 2 de la empresa más grande que hay de consultoría en el mundo, que se llama la empresa Hey Group, ¿correcto? Que yo tuve oportunidad de asistir a una capacitación y les coloqué 2 archivos
uno inclusive para las psicólogas, que yo sé que este tema es de mucho interés en su vida profesional y seguramente hicieron algo práctico durante su estudio básico de pregrado, ¿ya? Les dejo, por favor, dentro de esos dos archivos de Hey, hay una guía que Hey utiliza para capacitar a las personas de cómo deben hacer unas buenas entrevistas para obtener la información. Entonces tienen un texto ahí que creo les va a servir y lo van a valorar, ¿correcto? Entonces, ¿la idea cuál es? Ya les dije, ya vimos dos. Hay dos de Hey, de los cuales uno de ellos la entrevista y el otro es la forma como Hey lo hace como un instrumento que yo utilizo el mío, que les dije, y Hey utiliza otro, obviamente, ¿verdad? Ok. Sin embargo, el quinto instrumento que ustedes ven ahí, ¿ya? Es uno de Acrip. Para que me entiendan bien ese instrumento de Acrip, por favor, hay una presentación, ya que yo se las coloqué ya, fue el último archivo que les coloqué en la unidad número 2, ¿ya? Esta es una presentación que utiliza Acrip, ¿ya? Para hacer capacitación en las empresas, ¿ya? O a profesionales que como ustedes pueden interesarse en este tema, ¿correcto? Entonces, ese taller, que lo dirige una persona de Bogotá, ¿verdad? Vino a Barranquilla. Este es la presentación que se utilizó para compartir con las personas cómo Acrip sugiere, esto es una sugerencia, no es imposición, cómo hacer un buen análisis de cargo. Aquí lo llama descripción y clarificación de cargo, pero es todo esto para obtener el descriptivo y el perfil. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Rápidamente, por favor. Entender mejor los cargos de la entidad, no hay duda. Una sola realidad, buscar, lograr una integración o una alineación entre la entidad, el área y el ocupante del cargo. Conocer y entender mejor nuestra empresa, esto nos ayudaría. Si hacemos esto, entendemos mejor una empresa. Por eso yo le decía, en el caso de la compañera de ustedes, Wendy, que yo lo estoy asesorando, Wendy, estoy hablando de Wendy Olivero, no de Wendy, la otra compañera que está aquí, ¿ya? Yo le decía que la mejor manera que tú tienes para hacer una asesoría a una empresa en el campo de talento humano es empezar a hacer un análisis de cargo, o si lo tiene la empresa, leerlo, y si tienes que considerar que debes complementarlo, lo complementas, porque es posible que la información sea incompleta a lo que queremos, ¿verdad? El deber ser que estoy hablando. Ok, entonces no hay duda que teniendo uno esta información de cada puesto de trabajo, logras conocer y entender mejor tu empresa, ¿verdad? Y miren lo que dice ahí. Conocer los aportes y resultados de los colaboradores, obviamente, ¿verdad? Porque leyendo este documento, si está bien hecho, con toda la información a la cual hemos hecho referencia, se puede comprender bien lo que aporta cada persona en el desarrollo de su puesto y los resultados que se esperan de la ejecución de esa labor por parte de las personas que lo desempeñan, ¿correcto? Y comprender mejor los objetivos de los cargos de nuestra área, ¿correcto? ¿Qué herramientas sugiere Acrip para llevar a cabo todo este proceso del análisis y clarificación de cargos, ¿ya? Hacer un análisis organizacional, un mapeo de responsabilidades y la descripción de los cargos comunales? Aquí que encuentran, por favor, una explicación de qué debemos entender por los cargos o los puestos de trabajo. Dice que el puesto es la unidad más pequeña de la organización, no hay duda, ¿verdad? Está la organización que tiene en el lado derecho, ven ustedes ahí, la estructura de la empresa, ¿verdad? Conformada por unas unidades, divisiones, dependencias, áreas, como la quieran llamar, ¿verdad? ¿Correcto? Y asociado a cada área hay unos determinados puestos, como dice ahí, o cargos, ¿correcto? Que son desempeñados obviamente por personas cuando uno las contrata, ¿ok? Y en el lado izquierdo, para encontrar la relación y la articulación entre la estructura y los cargos, las áreas y los cargos, están las funciones y roles, ¿verdad? Desempeñados en los cargos, ¿ya? Y esas funciones y roles son desarrolladas en cada una de las áreas, unidades, departamentos, áreas, unidades, dependencias de la organización, y lógicamente quiere decir que los puestos de trabajo, los cargos, tienen que están asociados a unos áreas de la empresa, departamento, unidades, ¿verdad? Dependencias, pero estar relacionados, por supuesto, con el desarrollo de unas funciones y de unas responsabilidades que se asumen en todo puesto de trabajo. Ese es el mensaje de esta diapositiva, ¿correcto? Ya no, me salió el anuncio, que faltan 10 minutos. Por favor, voy a avanzar rápidamente, dice. ¿Ya? Ok. Después hay un... A ver, aquí ya está una información interesantísima para que tengamos la suficiente claridad de qué se debe entender por un cargo o por un puesto de trabajo. Recuerden, ¿verdad? En el centro que hay,
de los tres esquemas que hay aquí, las tres columnas, digámoslo así, de esa gráfica, ¿ya? Están los procesos, ¿verdad? Se supone que un cargo interviene en unos procesos, ¿verdad? Bajo el enfoque de procesos, la empresa, ¿verdad? Que es la manera como el sistema de calidad entiende qué se hace en una empresa. En una empresa se llevan a cabo procesos organizacionales, unos operativos, unos administrativos, unos comerciales, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por eso se asocia aquí a procesos. Un cargo, ¿qué hace? Cada cargo está relacionado o es parte de un proceso en una empresa, ¿verdad? Entonces, la idea es que cada cargo, ¿verdad? Entendamos que los cargos o puestos de trabajo, ya hay que identificar en qué procesos participa el cargo o sobre los cuales impacta en su ejecución, ¿verdad? Ok, entonces, para participar en estos procesos y hacer las cosas bien hechas, lo que se espera del cargo, la persona tiene que tener, ¿verdad? Por eso ven al lado izquierdo del proceso la palabra competencia. Se espera que la persona que desempeñe el cargo para poder desarrollar de forma efectiva. Acuérdense que efectividad tiene que ver con eficacia y con eficiencia. ¿Ya? Tiene que tener, la persona tiene que traer una maleta incorporada, tiene que estar apropiado de lo que son las competencias laborales que ese cargo requiere para poder participar en esos procesos, ¿verdad? Entendiendo ahí por competencia, como ustedes ven, las palabras clave que están ahí, conocimiento, habilidad y destrezas y todo lo adicional que se exige en competencias, sobre todo cuando tiene que ver con la parte del ser, que ahí no aparece explícito lo del ser, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo? Y al lado derecho encuentran ustedes, obviamente, cuál es la finalidad de ejercer un cargo. Obtener unos resultados, es lo que más interesa. A uno no lo contratan en la empresa, que es la forma equivocada de ver lo que es un descriptivo del cargo, ni lo que la gente. A la gente no la contratamos, usted no contrata a la gente, ni a ti te contrataron para llevar a cabo unas funciones. No, a ti te contratan porque es necesario que usted obtenga en el desempeño de su cargo unos resultados esperados, ¿está claro? Ahora, no hay duda que para poder lograr usted los resultados, tiene que desarrollar unas funciones dentro de los procesos que usted participa, y para desarrollar esas funciones y asumir las responsabilidades bien, usted tiene que tener ese conjunto de competencias que lo habilitan y lo hacen idóneo para poder desempeñar ese cargo de forma exitosa y lograr los resultados esperados. Ok, entonces, por favor, aspectos que hay que tener en cuenta, por favor. Dice, el primero me parece demasiado importante cuando yo estoy trabajando con personas, haciendo estos trabajos prácticos o explicando esto en las clases de posgrado, yo hago énfasis en este, por favor. Hay que diferenciar que cuando se hace el análisis de un cargo, usted tiene que hacer el estudio es del cargo, no de la persona que lo desempeña. Y ahí viene por qué mucha gente no hace bien estas cosas en las empresas. Porque como entrevista a una persona que desempeña el cargo, la gente termina consignando, describiendo en ese documento lo que la persona quiere hacer, más no ya lo que hace el cargo, ¿verdad? Entonces, repito, aquí lo que interesa es, miren lo que dice ahí expresamente, que debemos enfocarnos en el cargo, no en la persona que lo desempeña. Porque hay que describir el contenido y los requerimientos del cargo, no las características de la persona que lo realiza. Y eso es un aspecto clave para poder empezar a entender este proyecto, este tipo de proyectos o programas en las empresas. Hay mucha gente que lamentablemente hace estos estudios y lo que refleja en los documentos que entrega, que son los descriptivos y los perfiles, entrega es la situación que la persona, las funciones o la responsabilidad que la persona quiera hacer. O sea, refleja la situación de la persona y lo mismo en el perfil y no lo que el cargo establece, contiene, ¿verdad? Entonces, aquí hay que separar la persona del cargo. Ahora, no hay duda que uno tiene que hacerle entrevistas a las personas para obtener la información, pero aquí es donde tú tienes que tener esa capacidad y por eso esto requiere un buen entrenamiento, hacer pruebas piloto, prueba, ensayo y error, todo esto hasta que uno logre identificar y clarificar. Una cosa es el cargo y otra cosa es la persona que lo desempeña, ¿verdad? Pues eso hay que hacerlo muy claro cuando tú estás haciendo las preguntas en una entrevista para recopilar la información, que la persona tenga claro que lo que se está preguntando acerca del cargo y no de la situación especial o particular de usted, ¿correcto? Se refiere a lo que el cargo es y no lo que la persona desea que fuera su cargo. Por eso, entonces dice aquí el numeral segundo, dice, el segundo ítem de sugerencia para hacer esto bien hecho, dice, diferenciar entre la responsabilidad del cargo y el volumen de actividades que se realizan en la posición, ¿correcto? Nos interesa identificar qué responsabilidades asume el cargo al desarrollar, obviamente, las funciones que tiene asignadas, ¿verdad? O le toca desarrollar para lograr los resultados. Entonces después dice, tercer componente, análisis de la razón de ser del cargo, que tiene que ver con la misión del cargo, ¿recuerdan?
es primordial responder, o sea, la pregunta y que te respondan el qué y el cómo y el para qué. No hacer una lista solamente de actividades. Esta tercera viñeta que está ahí está relacionada cuando usted está indagando por la misión o el propósito o el objetivo del cargo. Y la cuarta dice ahí que debemos reflejar el contenido real y actual del cargo, no lo que debiera ser o lo que queremos que realice en el futuro. Ojo con esto, que también el punto 1 que ven aquí y el punto 4 son claves para no cometer errores cuando se están haciendo estos proyectos que son de tanta importancia y que implica para la empresa unos riesgos a futuro si no se hace bien, ¿correcto? Entonces, sigo. Después dice aquí elementos de la descripción. Aquí nos propone ACRIP, ¿ya? Cómo debe ser la estructura del documento, del documento final. Y vámonos al tema de las responsabilidades del cargo. Para ACRIP, responsabilidades implica dentro de responsabilidades. El concepto de ACRIP es diferente al que yo hago en mi instrumento que ustedes vieron. Las funciones están asociadas obviamente a la misión del cargo y yo las responsabilidades las manejo de forma independiente. Es una manera diferente de ver las cosas. Para ACRIP, me parece interesante lo de ACRIP. ¿Ya? Yo voy a incorporar esta metodología de ACRIP de aquí en adelante en los proyectos que desarrolla a nivel de asesoría o consultoría. Me gusta más esta de ACRIP, me parece más concreto, porque ACRIP encuadra responsabilidades del cargo, ¿ya? En 3 componentes, que son la acción, el qué se hace, dice abajo, ¿verdad? Las funciones, o sea, las funciones ACRIP las sugiere vincular dentro del tema global de responsabilidad del cargo y me parece bien, ¿ya? Porque ACRIP lo asocia a que la función es el que hace, cómo lo hace, ¿verdad? Pues la acción, ¿qué se hace? Después, ¿cómo se hace? Que ahí entraríamos al cómo desarrollar las funciones, ¿verdad? ¿Qué funciones lleva a cabo? ¿Cómo haces esa acción que tiene que hacer en tu cargo? Y obviamente, recuerden, no basta con decir el qué y el cómo, sino el para qué, que es donde apunta, si está bien entendido lo que estamos haciendo y la persona nos da la información correcta y si nos hace las preguntas cuantas veces sea necesario, tú tienes que identificar el para qué se lleva a cabo esa acción que implica unas funciones, que es el para qué, ¿correcto? Sigo. Entonces aquí se amplía, esto se amplía en esta diapositiva, que es la novena de las 35 que tiene, que dice responsabilidades del cargo, ¿correcto? ¿Listo? Como ustedes ven, la responsabilidad, el qué hace, cómo y el para qué. ¿Ya? Aquí nos indican, ACRIP nos da unas pautas de cómo hacerlo, ¿verdad? Esta presentación me gusta por eso. Dice, el qué hace nos sugiere ACRIP, por favor, no entiendan que esto es una camisa de fuerza. ACRIP nos sugiere que utilicemos en el qué hace, ¿ya? 3 verbos como máximo, que signifiquen acción de lo que tiene que hacer la persona, ¿verdad? 3 verbos de acción, como cuáles, ahí ven ustedes algunos: planificar, coordinar, controlar, supervisar, evaluar, analizar, ejecutar o vender. Son verbos que significan acción. Por favor, les hago una invitación desde ahora. En muchos cargos que yo veo en las empresas, cuando hago este tipo de revisiones, ¿ya? Observo que utilizan un verbo, es muy común, pero que se llama el verbo velar. Seguramente todos ustedes lo han visto en sus empresas. Si yo les digo que me diga a mí qué significa velar, qué acción significa velar, seguro comenzamos a patinar, a buscar otras palabras, ¿ya? Ese verbo es muy gaseoso, no te concreta nada. En cambio, estos verbos que ustedes ven ahí son más concretos, ¿ya? Exigen más responsabilidad de acción, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, el cómo lo hace nos sugiere ACRIP que desarrollemos obviamente en eso las funciones de cómo se lleva a cabo esas acciones que están en el lado izquierdo con esos verbos, ¿correcto? Y ahí ACRIP nos propone que tengamos en cuenta los procesos, la forma como tú llevas a cabo las cosas en la empresa seguramente están basadas en unos manuales de procesos y manuales de procedimientos, normas, ¿verdad? Políticas, instructivos, cosas de esas, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí la idea es tener en cuenta cuando vas a redactar el cómo, los lineamientos, las normas, regulaciones, legislaciones,